Hice varias referencias a ustedes cuando estaban en su ausencia, pero no se van a ofender. Bien. Okay. Vamos entonces a esos dos casos que quería presentarles. Mi intención sería lograr en estas 2 horas presentarles algunas ideas sobre estos dos casos y luego en las últimas 2 poder hacer algo muy somero, muy esquemático sobre el tercer gran tópico que yo quería trabajar y que va a quedar para otro curso, digamos, porque hay un montón de cosas para decir sobre eso. Yo voy a simplemente hacer una especie de mapa de algunos tópicos que tienen que ver con la reforma de la justicia penal. Y me disculpo con quienes son defensores y que probablemente estén mucho más interesados en ese tercer tópico que en todo lo que venimos hablando hasta ahora. Pero bueno, el tiempo es tirano en televisión. Entonces, me gustaría presentarles a ustedes algunas ideas sobre tanto el caso de Venezuela como el caso de Ecuador, para reforzar algo que ya dije antes, ¿no? Son 2 casos en donde la preocupación sobre cómo distinguir este tipo de esquema de análisis o de marco de análisis que yo les estoy proponiendo de las narrativas macroscópicas de la sociología del castigo contemporánea que se basan en una narrativa epocal, se vuelve todavía mucho más claro, ¿no? Cómo de algún modo la tesis de la penalidad neoliberal, la tesis de la penalidad tardomoderna, a la hora de desplegarse en torno a este tipo de casos que tienen alto nivel de volatilidad, este es el componente fundamental, se vuelven tesis completamente improponibles, casi diría ridículas, aun cuando hay algunos autores que escriben imitando la vieja tradición de la dependencia de los autores del sur con respecto a las producciones del norte, reproduciendo esos esquemas argumentativos, a mi juicio de un modo por lo menos difícil de comprender. En el caso de Venezuela, para que lo recordemos, es la línea azul, la línea roja, perdón. Vamos a empezar a trabajar sobre el caso de Venezuela. Como ustedes saben, tal vez la expresión más extrema de estos procesos políticos post-neoliberales en América Latina. Más allá de todos los debates políticos que existen sobre el proceso chavista y de las posiciones que cada uno tenga al respecto, que no me interesa discutir ahora detalladamente. Como vuelvo a decir, a mí no me interesa afirmar que el proceso chavista es bueno o el proceso chavista es malo. No me interesa afirmar que el proceso kirchnerista es bueno o el proceso kirchnerista es malo. Me interesa fundamentalmente entender su dinámica y su relación con el campo penal. Pero me parece que hay muy pocas dudas, es muy difícil analíticamente pensar al chavismo sino como un proceso político, primero y antes que nada una alianza gubernamental, un programa gubernamental alejado de los principios, los conceptos y los argumentos que asociamos al neoliberalismo como una racionalidad gubernamental. Esto es muy evidente desde el nacimiento del movimiento Quinta República. Esto es muy evidente desde el nacimiento del movimiento Quinta República en 1938 en Venezuela, en donde toda la estructura de la argumentación del en ese momento militar retirado Hugo Chávez está fuertemente ligada a la crítica al neoliberalismo, la crítica al consenso de Washington. Incluso en el caso de la retórica de Chávez, a diferencia, por ejemplo, de la retórica de Kirchner, el componente antiimperialista es completamente crucial. Si ustedes se dedican a revisar discursos de Hugo Chávez configurándose como candidato en las elecciones del año 1998, van a ver que el componente antiimperialista es fundamental. Un componente muy importante en la historia de la izquierda latinoamericana, un componente que en el caso de Venezuela tiene claramente en la crítica a los Estados Unidos y la injerencia de los Estados Unidos en la política venezolana un elemento extraordinariamente importante. Al igual que lo que sucede con el kirchnerismo, el chavismo no construyó una retórica detallada sobre el problema sobre la cuestión criminal. No construyó una retórica detallada sobre el delito y el control del delito. No transformó eso en un eje de constitución de su identidad política, algo que no dije con respecto al kirchnerismo, pero debería haber dicho. O sea, el delito es un tema marginal para la identidad política chavista. La identidad política chavista no se construye hablando sobre el delito, se construye hablando de otros temas. Los chavistas se vuelven chavistas, Chávez se vuelve Chávez, hablando de otras cosas que no son el delito.
el tema del delito ocupa un lugar marginal en la retórica política y también en la identidad política que se empieza a construir desde la campaña electoral de 1998 en Venezuela. Esas otras cosas están fuertemente vinculadas a la crítica del consenso de Washington, a la crítica de las políticas económicas y sociales liberales, a las crisis económicas y políticas generadas en Venezuela durante la década del 90, y el problema del delito solo aparece casi por accidente en esa retórica. Esa marginalidad es un componente que caracteriza al chavismo como caracteriza también al kirchnerismo. Cuando aparece el problema del delito en Chávez, encontramos una retórica que es parecida a la que encontrábamos en Néstor Kirchner o en Cristina Fernández de Kirchner como líderes políticos en la Argentina. Una retórica de carácter muy general, vagamente progresista, que asocia el problema del delito a las desigualdades y las injusticias sociales, que por tanto proclama la necesidad de enfrentar esas injusticias y desigualdades sociales como una manera de producir una sociedad más segura frente al delito. En Chávez se le agrega un componente que además es muy importante y que tiene un cierto nivel de especificidad. Cuando Chávez habla específicamente sobre las instituciones penales, se refiere solo a una institución en la campaña electoral del 98. Esa institución es la policía. En Venezuela no era una institución, sino que eran 125 instituciones distintas. Policías municipales y policías estaduales. Y la referencia a esas policías es una referencia crítica, que hace hincapié en las prácticas violentas de la policía sobre los jóvenes, varones y pobres de Venezuela. Entonces, cuando aparece algún tópico más específico en la retórica del candidato Hugo Chávez, aparece la violencia policial. Aparece la denuncia de la violencia policial, la crítica a la policía y la necesidad de hacer cosas para enfrentar ese tema. Cuando Chávez asume el gobierno en 1999, ese tipo de retórica se mantiene y está presente, especialmente en los primeros meses del gobierno chavista, no solamente en Chávez, sino también en otros actores. Hay un elemento crucial en el proceso político chavista, que todos ustedes saben. De todos estos procesos políticos hay tres procesos que tienen claramente niveles de radicalidad mayores, que se manifestaron, entre otras cosas, en reformar las constituciones de esos países, que son Venezuela, Ecuador y Bolivia. En el caso de Venezuela, esto se produjo en el año 1999, y la Constitución venezolana de 1999 incluye numerosas reglas sobre temas penales, todas reglas que podríamos calificar de liberales del siglo XVIII, o sea, reglas de moderación del poder de castigar, reglas garantistas, liberales. En este escenario se produce durante una década, como lo anticipábamos antes de ir al recreo, una evolución de tasas de encarcelamiento dentro de un umbral moderado, ¿no? 69, 87 presos cada 100.000 habitantes. Por supuesto, con todos los problemas que tienen los datos estadísticos sobre las prisiones en Venezuela, podríamos hablar ahora sobre eso. Es muy difícil saber cuántos presos hay en Venezuela, aún no hay. Y era más difícil saberlo en 1999. Tenemos mucha debilidad en la producción de información oficial, ya lo dijimos antes, para en general América Latina, en particular en Venezuela, esta debilidad es muy fuerte. Pero si tomamos los datos estadísticos que existen, podemos ver una oscilación entre esas dos franjas, 87 y 69, desde 1999 a 2008. O sea, unas tasas de encarcelamiento relativamente moderadas a nivel internacional. Pero como dijimos antes, de 2008 en adelante, siempre la línea roja, se puede ver un terrible crecimiento del encarcelamiento que duplica el volumen de presos en solo 5 años. En realidad en menos de 5 años. Ahora, ¿cómo explicar esta evolución? Desde el inicio de la experiencia chavista, hay un elemento fundamental en la vida social venezolana que se instala en el centro de la agenda pública y política. Ese elemento es el crecimiento del delito. De vuelta, aquí también tenemos muchos problemas, pero Venezuela es probablemente uno de los países de América del Sur, es el país de América del Sur con las tasas de delito violento más altas, por lejos, específicamente la tasa de homicidios dolosos. Los números que tenemos al respecto son también imperfectos, limitados, y hay mucha discusión política sobre esos números. Pero en todo caso son números que subrepresentan el fenómeno del delito violento.
no lo sobre-representa. Entonces, ya esos números son alarmantes. Cuando Chávez empieza su gestión gubernamental, el volumen de homicidios dolosos en Venezuela superaba los 20 homicidios cada 100.000 habitantes. En 2010 esa cifra va a llegar a 40 homicidios cada 100.000 habitantes, no se duplica. Entonces toda la década está marcada por un crecimiento muy fuerte del delito violento, pero también por una fuerte politización del problema del delito. Si bien el chavismo constantemente lanzó iniciativas de otro tipo, que instalaron en la agenda pública y política otros temas, que generaron antagonismos sociales feroces, de vuelta, el ejemplo venezolano es el ejemplo argentino recargado, reloaded, el nivel de antagonismo social en torno a la experiencia chavista es extremo. Sin embargo, el problema del delito estuvo siempre presente en las manos de las fuerzas opositoras al chavismo, como un eje crucial de crítica a la experiencia chavista, en un contexto de fuerte crecimiento del delito violento. Y por tanto, en un contexto en el cual los niveles de alarma social contra el delito violento son muy extremos, son muy fuertes. Los medios de comunicación antichavistas, que son medios de comunicación muy importantes en Venezuela, en los años 90, en los años 2000 y en los años 2010, construyen campañas, verdaderas campañas sobre el problema del delito y su aumento en Venezuela, que funcionan simbióticamente con las fuerzas de la oposición en la producción de una centralidad del delito en la agenda pública y política extraordinaria. Como tal, por tanto, estamos mirando un caso que es muy distinto al caso argentino, necesariamente. Es un caso donde esa centralidad es constante a lo largo del tiempo. Interesantemente, la centralidad en la agenda pública y política se combina durante una década con tasas de encarcelamiento que oscilan entre 69 y 87, o sea, con tasas de encarcelamiento moderadas. Es un ejemplo de un escenario en el cual la inseguridad frente al delito está en el centro de la agenda pública y política. Los niveles de politización son muy altos de ese problema, pero eso no se traduce en un crecimiento del encarcelamiento. Entonces, de vuelta aquí, se plantea una serie de, el caso plantea una serie de interrogantes para afirmaciones de carácter más general, que afirman, que sostienen, que siempre que existe un proceso de politización de la inseguridad frente al delito, se despliega una dinámica de populismo penal en las democracias liberales realmente existentes. Bueno, en el caso de Venezuela, durante una primera década de ese, eso no fue lo que sucedió. Y es interesante porque eso no sucedió a pesar de que existieran numerosas iniciativas de reforma penal dedicadas a incrementar la punitividad. Para entendernos, en un sistema que se construyó políticamente, un sistema hegemónico, donde el Movimiento Quinta República primero, luego el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Unido Socialista de Venezuela, construyó una hegemonía absoluta en la Asamblea Legislativa de la década del 2000. Las iniciativas legislativas son fundamentalmente iniciativas oficialistas, no son iniciativas de la oposición, que gozan del consenso del oficialismo, independientemente de la opinión de la oposición, que en algunos casos apoya esas iniciativas. Entonces, en 2000, en 2001, en 2005, hay 3 reformas de los códigos penales y procesales penales, las 3 incrementando los niveles de punitividad. Todas gestadas por el chavismo, por sectores del chavismo. La reforma de 2005 es tal vez la reforma más dramática. ¿Por qué? Porque incrementa las penas para todos, para muchos delitos, entre ellos los delitos contra la propiedad, los hurtos y los robos. El ejemplo de la reforma de 2005 para mí es muy importante porque la reforma de 2005 se produce en un contexto, en la experiencia chavista muy particular, que va a habilitar al presidente Chávez a hacer algo que no había hecho ni en 2000 ni en 2001 con reformas parecidas que buscaban incrementar los niveles de punitividad, que fue vetar la ley del Parlamento, de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional chavista, que reforma el Código Penal incrementando la punitividad, y Chávez veta la ley y construye un discurso en torno al veto que es muy interesante. Es un discurso donde Chávez cita a Michel Foucault, impresionantemente raro, ¿no? Líder político que cita a Vigilar y Castigar, y en donde Chávez argumenta que, en síntesis, que la respuesta al incremento de la punitividad no es la respuesta adecuada para los problemas del delito en Venezuela, y
que ese incremento de la punitiva trae más problemas que soluciones, ¿no? Refuerza las desigualdades sociales, produce las desigualdades sociales, las amplifica y genera dolor y sufrimiento entre los que menos tienen, que son los destinatarios de esta política penal. En este sentido podemos decir que ese momento es un momento donde la retórica de Chávez, esa retórica vagamente progresista, se vuelve mucho más precisa y al mismo tiempo encarna algunos tópicos claves del discurso crítico sobre el sistema penal en América Latina desde la década del 70 en adelante. La Asamblea Nacional va a modificar la reforma de 2005 y la va a reproponer, va a insistir. Y en ese momento Chávez sí cede y no vuelve a vetar la reforma. Pero nos muestra como ejemplo concreto las luchas al interior de esta misma alianza gubernamental entre orientaciones muy diferentes en torno a la cultura. Una cosa que no dije, pero que es muy importante, es que la tasa de encarcelamiento en Venezuela en los años 80 y 90 es extremadamente alta. Aquí tenemos la curva desde los 90, siempre recuerdan la curva roja, pero en los 80 la tasa de encarcelamiento en Venezuela superaba los 130, los 140, los 150 pesos cada 100.000 habitantes. Era, después de Chile, el país que más encarcelaba en América Latina. Esto es muy importante, es un país con alto volumen de encarcelamiento en los 80s y los 90s. Y otra cosa que no dije es que en 1999, cuando Chávez empieza su gestión gubernamental, la tasa de encarcelamiento baja a 71 presos cada 100.000 habitantes. Ese descenso no es un descenso producido por el cambio político, es un descenso que precede el cambio. ¿Y en qué? ¿Cuál es la clave fundamental para entender el salto de 104 presos a 71 en un año? Un descenso de más del 30%. La clave es la reforma procesal penal. En 1998, un gobierno extraordinariamente neoliberal en Venezuela aprueba una reforma del Código Procesal Penal que se presenta como una reforma garantista. Voy a volver sobre eso al final, ¿no? Cuando hablemos de las reformas de los Códigos Procesales Penales. Pero es un caso, un ejemplo interesantísimo. En esa reforma, en la que participan numerosos juristas venezolanos, pero también juristas de otros países de América Latina, en particular argentinos, y que forma parte de la ola de reformas de los códigos procesales penales en América Latina que se empezó a construir en los años 80, tratando de acabar con un sistema de justicia penal de carácter inquisitivo, secreto, escrito, instalando un sistema de justicia penal acusatorio, oral, transparente, público. En esa reforma se instala una regla sobre la prisión preventiva extraordinariamente restrictiva. Es un modelo de virtud, diría yo la regla esa. Es una regla muy restrictiva. En un país donde antes de eso el Código Procesal Penal de Venezuela tenía una regla sobre el uso de la prisión preventiva que era un escándalo. En Venezuela, como en otros códigos procesales penales de América Latina, no solo en Venezuela, era a tal punto la prisión preventiva la regla en lugar de una excepción que el Código Procesal Penal regulaba lo que se llamaba excarcelación, no regulaba la prisión preventiva como medida cautelar. Era a tal punto una regla la prisión preventiva que no solamente el Código Procesal regulaba la excarcelación, sino que la regulaba muy restrictivamente. Entonces, para poder lograr la excarcelación, uno tenía que pasar por una serie de criterios legales que volvían la prisión preventiva algo extraordinariamente utilizado en Venezuela. Entonces, de los 104 presos cada 100.000 habitantes que había en 1998 en Venezuela, el 82% eran presos preventivos. La nueva regla procesal penal crea un impacto muy dramático, además ligada a un fiscal general que es parte de los impulsores de la reforma. Esto es muy importante para entender la dinámica concreta. Ese fiscal general es un profesor de Derecho Procesal Penal que a la vez es impulsor de esta reforma y es uno de los tipos que escriben el Código Procesal Penal. Es un fiscal general, pero que escribió esa regla. Entonces, envía instrucciones a sus fiscales de que cumplan esa regla, que transformen la prisión preventiva en una excepción y no la regla. Entonces hay un descenso de los volúmenes de prisión preventiva en 1999 en Venezuela alucinante. Y diría, es uno de los pocos ejemplos en donde algo así ocurrió luego de una reforma a un Código Procesal Penal en América Latina. Es esa caída que vemos ahí, es esa misma. Toda la caída está ligada a esa regla. Y precede a Chávez. O sea, Chávez llega a un país que nunca existió. Venezuela, que es un país con pocos presos.
70 presos cada 100.000 habitantes, en un país que tenía 150, 140, era un país raro. Entonces, en gran medida lo que pasa durante la primera década chavista es el mantenimiento de ese efecto. Y esto es muy interesante porque la reforma del 2000, creada por la Asamblea Chavista, es una reforma que modifica ese artículo del Código Penal. Y lo que hace es, obviamente, amplificar el uso de la prisión preventiva. Frente a una regla muy restrictiva, construye una regla mucho más moderada. Sigue estando presente la enunciación de que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Sigue estando presente la idea de que la prisión preventiva solo se justifica por los fines procesales y no se justifica ni por el tipo de delito ni por la peligrosidad del individuo, pero amplifica su utilización al introducir una forma de evaluar los riesgos procesales que es bastante amplia. ¿Se dice en Brasil riesgos procesales también? ¿Los juristas dicen riesgos procesales? Sí, ¿no? O sea, no sé bien cuál es la disciplina legal de la prisión preventiva en Brasil, pero en español se ha instalado muy fuertemente en la doctrina procesal penal la idea de que para dictar una prisión preventiva hay que hacer una evaluación de los riesgos procesales. Como la prisión preventiva es una medida cautelar a los fines de asegurar el proceso y no es un anticipo de pena, yo tengo que evaluar la posibilidad de que el individuo imputado le ponga un obstáculo al desenvolvimiento del proceso penal, tanto porque intente fugarse como porque obstaculice la investigación. Y en teoría, yo fiscal, cuando pido una medida como la prisión preventiva, debería argumentar que eso es así. El Código Procesal Penal venezolano de 1998 dice eso, estrictamente. La reforma del 2000 dice que hay indicios de peligrosidad procesal. Entonces, de algún modo, hay una expresión en español que no sé si existe en portugués, que es: los juristas que hicieron la reforma del 2000 metieron por la ventana lo que se había expulsado por la ventana, ¿no? Entonces, se crea una idea de que el tipo de delito, por su gravedad, es un índice de riesgo procesal. En síntesis, si te acuso de un delito que es grave y por tanto tiene una pena alta, es probable que vos te quieras fugar. ¿Por qué? Porque sí. Listo. Entonces es interesante que, sin embargo, la reforma del 2000, que es una reforma legal, no implicó un incremento del uso de la prisión preventiva radical en Venezuela. Lentamente, si no traje aquí los datos, pero si miráramos la evolución del porcentaje de presos preventivos y presos condenados en Venezuela, el descenso que se ve en 1998, en los primeros años del chavismo, va a empezar lentamente a crecer. O sea, el volumen de presos preventivos va a empezar a crecer. Entonces, de haber pasado de 82 a 47% al año, ese 47% va a empezar a crecer, pero nunca para llegar a 82. También nos muestra que a veces las reformas legales que buscan incrementar los niveles de punitividad no necesariamente son efectivas siempre. Que hay que ser cauteloso sociológicamente. Que los papeles, la ley diga una cosa, no quiere decir que en los hechos eso suceda. Ya lo sabemos con respecto a un montón de cosas. Eso pasa cuando la ley busca hacer cosas buenas, muy frecuentemente. Pero también pasa cuando la ley quiere hacer cosas malas, desde nuestro punto de vista valorativo, muy frecuentemente. Estas reformas legales, por tanto, son un síntoma de cómo en la misma alianza chavista, en su mismo proceso de formación, hay esta tentación punitiva, está presente en sectores de esa alianza, y a veces esa tentación se traduce en acciones concretas. Pero sin embargo, esas acciones no impactan groseramente en la evolución de la tasa de encarcelamiento, que durante estos años, como decía, se sigue manteniendo en unos niveles moderados. Ustedes piensen que después de la reforma del 2000, la reforma del 2001 y la reforma del 2005, la tasa de encarcelamiento en Venezuela, en lugar de subir, que es algo que pasa en 2001, baja. Entonces, en los años 2005, 2006, se mantienen 69 presos cada 100.000 habitantes. Noruega, ¿no? 2005-2006, Noruega. Venezuela es Noruega. Ahora, en 2005-2006 es un momento crucial en la experiencia chavista para un montón de cosas. Podríamos hablar ahora sobre eso. Es el momento de los grandes triunfos electorales del chavismo. Y es además un momento crucial para nuestro tema, porque es un momento donde se instala por primera vez en el chavismo un discurso muy específico sobre el sistema penal.
Es cierto que en la retórica de Chávez la violencia policial aparecía de vez en cuando, pero nadie podría decir que la violencia policial era un elemento fundamental como tópico o preocupación del chavismo, no lo era. Sin embargo, esa presencia ya bastaba para que ciertos sectores del movimiento de derechos humanos en Venezuela adhirieran al chavismo en formación, formaran parte estructural de esta alianza gubernamental. No todos los sectores, pero una parte importante de ellos. En 2006, a fines del año 2005, hay un escándalo público en Caracas como consecuencia de una acción horrenda de la Policía Metropolitana que consiste en acribillar a balazos a un grupo de estudiantes que iban en un auto. En síntesis. Eso genera un escándalo público. Esos estudiantes además no eran pobres diablos, sino que eran hijos de la clase media alta caraqueña. Entonces el nivel de reclamo social es muy importante y la capacidad de producir escándalo público también es muy importante. Entonces, frente a ese episodio de violencia policial, se instala en el centro de la escena del debate público y político la idea de que la policía venezolana, o las policías venezolanas, pero en particular la policía metropolitana de Caracas, es una policía violenta y corrupta, que además no es eficiente ni eficaz en la lucha contra el crimen. Este conjunto de afirmaciones públicas tiene un nivel de instalación muy fuerte en todos los campos. Y el chavismo recoge esa definición de las policías, transforma a las policías en un problema. Y a partir de definirlo como un problema lanza una iniciativa política, que es la necesidad de la reforma de las policías en Venezuela. Probablemente la iniciativa de reforma policial más importante de América Latina en los últimos 20 años se construye ahí, en ese momento histórico. Y tiene como principal protagonista a Hugo Chávez, que como muy buen líder carismático, en un momento decide esto es un problema y hay que hacer algo al respecto. Chávez, que era un líder político extraordinariamente hábil, se deja asesorar por algunos actores del movimiento de derechos humanos sobre el problema de la reforma policial. Entonces, en lugar de lanzar una iniciativa de reforma policial desde el riñón del chavismo, estructurada por el chavismo, pensada por el chavismo, puesta en marcha por el chavismo, decide lanzar una Comisión Nacional de Reforma Policial. ¿Qué es la CONARREPOL? Es una institución creada por el Estado para discutir cómo reformar las policías, en donde participan fuerzas políticas oficialistas, pero también fuerzas políticas opositoras, y donde participan expertos claramente ligados al oficialismo, pero también algún experto, no muchos, pero algún experto que no era muy afín al oficialismo. Es una operación política muy interesante la creación de la CONARREPOL, muy interesante, porque en un país fuertemente dividido políticamente, con antagonismos políticos muy radicales, instala la idea de que hay un consenso en el sistema político sobre la necesidad de reformar la policía. Se genera un diagnóstico sobre las policías venezolanas, que se puede leer, está en internet, son 3 volúmenes. Un diagnóstico en el que participaron todos los investigadores que trabajan sobre policía en Venezuela, haciendo investigación sobre la policía. Duró 2 años y generó una serie de conclusiones. A partir de esto, la CONARREPOL lanza una serie de iniciativas de reforma. La más importante, el cierre de la Policía Metropolitana. ¿Entiendes? O sea, es como Caracas, no es Sao Paulo, es pequeño. Pero es como que alguien venga un día y diga, vamos a cerrar la policía militar de Sao Paulo. Como lo escuché bien, vamos a cerrar la policía militar. Sí, la vamos a cerrar. ¿Y qué hacemos con todos los policías militares? Nada, los echamos. No, bueno, lo vamos a tener que indemnizar. Bueno, los indemnizamos. Vamos a indemnizar a los que no podamos acusar de delitos. A los demás los vamos a acusar de delitos. Un nivel de radicalidad impresionante. Difícil de encontrar en la historia de América Latina. Y de hecho, la policía de Caracas se cerró. No solamente que se quiso cerrar, sino que se cerró. Es cierto que una porción de los policías de Caracas, metropolitanos, juzgados por el régimen chavista como policías rescatables, honestos, más o menos, fueron salvados para una nueva institución policial que es la Policía Nacional Bolivariana, que es la principal fuerza policial hoy en Venezuela.
que es un invento chavista, es una nueva fuerza policial, pero que sin embargo se nutre de esa vieja policía metropolitana, corrupta, violenta, en un 20-25%. Y después se generan procesos de reclutamiento de nuevos jóvenes para ingresar a la Policía Nacional. Se lanza la creación de la Policía Nacional de Bolivariana y de toda una serie de otras iniciativas. Por ejemplo, la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, una universidad dedicada, más allá de su título rimbombante, dedicada a formar policías. Pero una universidad que no depende de la policía, sino que depende del Ministerio de Educación de la Nación, administrada por civiles, con currícula hecha por civiles y con profesores.